Anita, ¿cómo inicia tu militancia en el movimiento canábico? Bueno, buscando respuesta a mi patología que transité durante 20 años, y la medicina tradicional no me dio una respuesta. No quiere decir que otras personas no encuentren en la medicina tradicional una respuesta. A mí no me pasó. En este camino de buscar una terapia complementaria, porque realmente la palabra alternativa no la utilizamos nunca, porque no es así. Siempre la medicina tradicional es la medicina base, la medicina a la que todos debemos recurrir. Siempre que encontremos una terapia complementaria debe ser acompañado con nuestro médico. Y bueno, transitando un camino largo de búsqueda, llegó al cannabis medicinal, que en ese tiempo, hace ya casi 9, 10 años, estaba en la cresta de la ola el tema de las chicas de Mamá Cultiva, que pedían la sanción de una ley que las protegiera con el tema de las patologías que tenían sus niños. Ellas utilizaban cannabis y les iba muy bien, podían reducir el consumo de la medicación habitual para esas patologías, y los niños evolucionaban muy bien, y realmente al poder bajar el consumo de esta medicación, mejoraban notablemente en el contacto familiar, en el contacto social, podían asistir a la escuela y demás. Y bueno, justamente yo me entero de todo esto, y es ahí donde trato de ver dónde se podía recurrir en Tandil, en nuestra ciudad, a dónde podía conseguir cannabis medicinal. Y realmente no había nadie que estuviera en el tema, pero sí había una asociación que se llamaba Tandil se planta, que estaban por la despenalización de lo que en aquel tiempo se llamaba consumo recreativo, y hoy ya en la denominación es terapéutico. Me acerqué a la gente de esa asociación, y ellos realmente me informaron, me hablaron del cannabis medicinal, las diferencias, me acercaron a la gente de Bahía Blanca, que luego fueron no solamente nuestros amigos, sino nuestros hermanos en el tema del inicio de cannabis medicinal Tandil. Y así fue como me acerqué a lo que después fue mejorar mi calidad de vida. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el cannabis y las reuniones de esta gente? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo eso? Bueno, la primera vez que yo escuché una charla sobre cannabis medicinal fue cuando justamente Cannabis Medicinal Bahía Blanca vino a dar un conversatorio en un centro cultural acá en Tandil. Éramos muy pocas personas, había franjas etarias muy diversas, había gente mayor, mamás con niñitos con epilepsia refractaria o alguna otra patología neurológica, gente también de mi edad que tenía patologías del dolor. Y bueno, cuando yo escuché a esos jóvenes cultivadores que hablaban de dolor, que entendían lo que me estaba pasando a mí, realmente fue muy fuerte. Recuerdo que lo que duró la charla, lloré todo el tiempo porque parecía que estaba exclusivamente dirigida a mí, y en ese momento, atentamente escuchaba asombrada todo lo que contaban, porque yo ignoraba, como siempre decimos también en nuestras charlas, ignorar un tema no te hace ignorante, sino que justamente ignorás ese tema. Y también de ahí viene la otra frase: los prejuicios nacen de la ignorancia. Porque cuando uno, en cualquier tema, ¿no?, cuando uno se informa, el prejuicio cae.
Y bueno, ellos fueron grandes maestros, grandes amigos, y me acercaron los primeros aceites. Yo la verdad que es bastante gracioso, porque el primer día le dije a uno de mis hijos que se quedara a dormir acá en casa, porque yo creí que iba a haber mariposas, que iba a haber pajaritos, mariposas, claro, porque no sabía lo que podía pasar. Igual yo no tenía ni miedo, ni prejuicio, ni nada. O sea, la marihuana nunca había estado cerca, ni me había pasado cerca. O sea que no, era algo que en mi universo no estaba. Pero no sabía lo que iba a pasar. Y bueno, es muy gracioso, pero no vi ni pajarito, ni mariposita, ni nada. Ni siquiera dormí ese día más que de lo normal. Nada. Recién a los 45 días de estar consumiendo cannabis, me di cuenta que mi vida había mejorado. En lo diario, que podía colgar la ropa, que podía barrer, que podía ir a unas cuadras a hacer un mandado, cosa que hacía tiempo que no hacía, que no me lo pasaba todo el día tirada, volvía a ser la Ana que había sido en ese momento antes, ¿no? A recuperar la Ana que había sido. Yo ya estaba hacía poco tiempo jubilada, tenía un montón de proyectos, cosas para hacer, y realmente no podía. Quería empezar un taller y capaz que el día que tenía que ir estaba tan adolorida que era imposible. Y bueno, después probé las tinturas madres, que en mi caso funcionaron muy bien, me ayudaron muchísimo. Y así fue como esta mejoría en mi vida, y no solamente en la mía, sino en la de toda la familia, porque cuando una persona sufre, las personas que la aman también sufren y no saben qué hacer, porque mis hijos me acompañaron y mis amigos también en todo. A mí me mandaban a yoga, yo iba a yoga, a aprender natación ya siendo una mujer grande, fui registros akáshicos, constelaciones, decodificaciones, hice todo lo que me decían. ¿Me sirvió? Sí, me sirvió para un montón de cosas en la vida todo eso, pero el dolor seguía. Entonces el cannabis aparece como esta cuestión complementaria para mejorar mi vida. Y a partir de eso, que me seguía reuniendo con estos chicos de Tandil se planta, y también con una joven cultivadora que se llama Agustina, yo les propuse que me parecía oportuno y muy necesario que esto que me estaba pasando a mí y que estaba mejorando mi vida, otras personas también tuvieron la oportunidad. Y ahí es cuando decidimos fundar Cannabis Medicinal Tandil. Y bueno, los chicos que iniciaron junto conmigo, Gustavo y Agustina, muy jóvenes, y yo más de la edad les doblaba, creía que la forma de hacer conocer el cannabis no era en reuniones como se hacía en esos tiempos, en lugares o en un garaje o en un centro cultural, pero que te avisaban a último momento dónde era, porque realmente no se podía hablar libremente de cannabis como ahora. Entonces les propuse a ellos que nosotros tomáramos otra forma de manejarnos con la agrupación, y que era visibilizar el tema. El primer paso que dimos fue convocar a los medios y contar que en Tandil había una asociación que se llamaba Cannabis Medicinal Tandil, y bueno, y empezamos a difundir los beneficios que tenía el cannabis y demás, y ahí nosotros notamos que los entrevistadores, cuando charlaban con nosotros, se dirigían a mí, que era la que menos sabía del tema.
¿Pero por qué? Porque yo era una vieja, una persona mayor, que estaba hablando de marihuana. Entonces, decidimos usar como herramienta el tema de mi edad. Entonces cuando empezamos las entrevistas, empezamos a convocar mucha gente mayor porque realmente el cannabis funciona muy bien para el tema del dolor. Y bueno, y el siguiente paso que dimos fue pensar como estrategia que los que tenían que acompañarnos eran las instituciones de Tandil, que solos no íbamos a llegar a ningún lado por más que nos apoyaran los medios y demás. Y yo, como buena tandilense de pura cepa, nacida y criada acá, cuando me hablan de una institución que me representa, a pesar de no tener un título universitario, es realmente orgullosamente como tandilense, es la Universidad Nacional del Centro, porque la vi crecer, vi desarrollarse, vi cómo se fue convirtiendo en lo que es hoy, y para mí realmente que vi ese instituto privado de manos de 2 o 3 personas que realmente se jugaron por una idea que termina convirtiéndose en lo que es hoy, me pareció oportuno que la primera institución que nos tenía que acompañar era la universidad. Y ahí fue donde tuve la primera entrevista con extensión del rectorado de la universidad, en la persona de Cecilia Astigueta, que me recibió primero con un poco cara asombrada y como diciendo, esta señora de que viene a hablar, pero después como esta cuestión de la empatía del dolor, lo entendió todo. Y después tuve una entrevista con Daniel Herrero, y así fue que hicimos la primera jornada de debate, porque había varias opiniones sobre cannabis medicinal, 2 días después de que fuera sancionada la ley de cannabis, así que fue un evento multitudinario. Y ahí arrancamos y no paramos más. Y tuvimos visitas importantes en esa Tuvimos visitas muy importantes en ese momento, en esa jornada. Estuvo el doctor Magdalena, estuvo el doctor Marcelo Morante, el doctor Marcelo Sarlingo, nos acompañó quien siempre nos ha acompañado, que ha estado al lado nuestro, que es nuestro defensor oficial, el doctor Diego Araujo. En esa jornada se suma el municipio, se suma el Colegio de Abogados de Azul, la Asociación de Abogados de Tandil. O sea, esa jornada fue la puerta para que fueran convergiendo quienes hoy formamos la mesa intersectorial de cannabis del municipio de acá de Tandil. Todos esos actores se fueron incorporando a partir de las jornadas que fuimos haciendo, bueno, y hoy tenemos en Tandil realmente me emociona un poco esta cuestión de que realmente es un trabajo muy intenso, donde muchas personas, muchas instituciones se han comprometido con un tema que es áspero, como es el tema del cannabis medicinal, hoy mucho más legitimado. Contame de lo que es la agrupación, el inicio de como agrupación de Cannabis Medicinal Tandil, quiénes la integran en su mayoría y cómo fue a nivel personal, con tu edad, tus canas y tu paquetería, integrar el movimiento canábico nacional. Bueno, realmente debo decir que con seguridad Cannabis Medicinal Tandil es la única agrupación en Latinoamérica integrada todo por adultos mayores. Lo cual nos encantaría que también hubiera jóvenes, ¿no? Pero se dio así, porque se fueron acercando todas viejas adoloridas y viejos adoloridos. De hecho,
si buscan en nuestra página pueden ver que las marchas de la marihuana las hemos presidido, llevado adelante estábamos nosotros, todos los viejos, ¿no? Significa algo muy fuerte, ¿no? Esto de que el dolor no tiene edad, ni condición política, ni económica, ni educativa. El tema del cannabis es sumamente importante con los niñitos que tienen problemas o adolescentes que tienen problemas neurológicos, pero la mayor cantidad de personas que consumen cannabis medicinal son los adultos mayores, por el tema del dolor. Entonces, cambiar la calidad de vida de una persona que piensa que ya no tiene salida porque hace 20 años que transita una patología del dolor, como puede ser un dolor de cadera o de rodilla, o patologías como el Alzheimer, o otras patologías de demencia senil, también Parkinson, tanto el Parkinson rígido como tembloroso, que hay un gran cambio. No es que esas personas van a volver a ser jóvenes o una persona que necesita un reemplazo de rodilla o de cadera va a ser como cuando tenía 30 años, o no va a necesitar el reemplazo de rodilla o cadera. Sí lo va a necesitar, pero va a transitar mejor, y como el sistema endocannabinoide actúa integralmente, por ahí mejora su glaucoma, se estabiliza su presión, duerme mejor, tiene mejor humor. Entonces suceden un montón de cosas que realmente hace que uno sienta la militancia como una parte muy importante de la vida de uno, ¿no? En realidad, en mi persona, cambió mi vida totalmente, y las personas que integran Cannabis Medicinal Tandil también. Incluso hoy hablamos, ¿no? También mejora las condiciones de la vida sexual del adulto mayor, el cannabis, algo que no es tampoco tan difundido. No. Está la doctora Carmen Segons, que es ginecóloga, con la que tuve la oportunidad de dar una charla sobre sexualidad en adultos mayores. Realmente es extraordinaria. La pueden googlear porque tienen varias cosas publicadas, y hace también una parte muy importante de la calidad de vida de un adulto mayor. O sea, el cannabis, como decimos nosotros, todo lo abarca, ¿no? El cannabis no solamente es en la cuestión de salud, sino en la alimentación, en el tema de lo industrial, ¿no? De cuántas cosas se pueden hacer con el cannabis. El cáñamo precisamente puede reemplazar el plástico, se pueden hacer ladrillos, se pueden hacer zapatillas. Lo decía Yani, que tenemos un libro por acá, ¿no? Sí, acá tengo el libro, que lo voy a mostrar. Por supuesto, fibras, ¿no? Fibra de cáñamos para sogas, para indumentaria. De hecho, acá en Jáuregui, provincia de Buenos Aires, muy, muy cerca de Luján, hubo una fábrica de fibra de cáñamo que estuvo activa desde el año 50 y pico hasta que lo cierra la dictadura militar en el 70 y pico, por el tema de confundir al cáñamo como psicoactivo, ¿no? Que nada que ver. Y de hecho mi padre tuvo una camisa de cáñamo, son indestructibles. Así que, bueno, el primero que trae una idea de sembrar cáñamo, o sea, de sembrar marihuana, el primer proyecto canábico
en Argentina es de Manuel Belgrano. ¿Por qué? Porque las sogas y todos los pertrechos que lleva fibra en las velas, por ejemplo, de los barcos, se hacían de cáñamo. De hecho, Portugal, España, Inglaterra y Francia, que eran los imperios de aquellos tiempos, podían ser imperios porque comercializaban e invadían. ¿Por qué? Porque tenían flota, no había otra manera de trasladarse. Entonces Belgrano tuvo esa idea de traer un proyecto cañamero a Argentina, no solamente para producir y que nosotros tengamos nuestra propia flota para comercializar, sino porque él tenía una visión muy humanística realmente. Belgrano es uno de los próceres más comprometidos de nuestra historia y quería darle trabajo a los esclavos libertos que vivían en la vera del río lleno de enfermedades venéreas y de otro tipo de enfermedades infecciosas, no tenían trabajo, vivían digamos de la limosna que le daban y de hacer trabajo, si bien estaban liberados, seguían esclavos por los salarios que le daban, que eran totalmente indignos, ¿no? Entonces él tenía esa mirada que el proyecto de cultivar cáñamo le iba a dar posibilidad de trabajo. Y hay un libro que lo relata muy bien, que se llama Marihuana, la historia desde Manuel Belgrano a las copas canábicas, que es de Fernando Soriano. Bueno, acá habla también no solamente del proyecto específico de Belgrano, sino de los prohibicionismos, un poco de la historia que Marcelo Sarlingo contó ya en otra de las entrevistas. Muy bien, y hay otro hombre importante, además de Soriano y Belgrano, sobre todo para Tandil, vinculado al cannabis en su último tiempo, que es el padre Raúl Troncoso. Contame la historia de Raúl y el padre Raúl ya tenía algunas dolencias propias también de su edad, y a través de una de las integrantes de Cannabis Medicinal Tandil, que trabajaba junto a él en su obra maravillosa, porque debemos decir que el padre era un hombre sumamente comprometido con la sociedad y demás. Y bueno, y a través de Miriam accede a la tintura de cannabis. Y él estaba muy fascinado con el tema del padre Raúl, de lo que había mejorado su calidad de vida. De hecho, él contaba en todas las entrevistas que le hacían, porque siempre le preguntaba por su salud, porque ya no estaba bien, como dije antes, por el tema de su edad, y cada vez que le preguntaban cómo andaba, y que andaba bárbaro, que podía caminar, a dar la vuelta al dique porque estaba tomando cannabis y que marihuana. Él le decía marihuana. Directamente, estaba tomando marihuana, lo cual le producía muchísimo asombro a los interlocutores que tenía, que no sabían muy bien cómo... ¿Qué le estaba pasando al cura? Sí, cómo manejar el tema, ¿no? Y incluso tuvimos una jornada muy interesante donde vino Diego Cruz Ollarse de la Daya chilena a dar unas jornadas tanto para profesionales como para el público en general, que se hizo en el Salón Blanco, y él dio testimonio frente, no sé, pero entrarán como 200, 300 personas, y dio su testimonio en el Salón Blanco. La verdad que es uno de los recuerdos más maravillosos, escucharlo al padre cómo había mejorado la salud por estas cuestiones de prejuicio, ¿no? Un sacerdote hablando de que el cannabis había ayudado a mejorar su calidad de vida.